Las tradiciones y leyendas son una parte importante de la historia y la cultura de nuestro país. Las leyendas son una mezcla de fantasía y realidad, narración de hechos cuyos orígenes se pierden en el tiempo y que en ocasiones son la expresión de algún pasaje de nuestra realidad histórica. La gran mayoría de las leyendas mexicanas surgieron durante la época de la colonia. El antecedente más conocido de la leyenda de La Llorona tiene sus raíces en la mitología azteca. Se cuenta que la diosa Cihuacóatl aparecía de noche como una señora vestida con ropajes blancos. Asimismo, en las crónicas de la época se registra que entre los presagios funestos con que se anunció la conquista de México, una noche se oyeron voces de una mujer angustiada y con llanto que anunciaba: «Oh, hijos míos, ya ha llegado vuestra destrucción, pues ya tenemos que irnos lejos». Y a veces decía: «Hijitos míos, ¿a dónde os llevaré?». Con la llegada de los españoles al continente americano, y una vez consumada la conquista de Tenochtitlán, sede del Imperio Azteca, años más tarde y después de que murió Doña Marina, mejor conocida como la Malinche, se decía que esta era la Llorona, la que venía a penar del otro mundo por haber traicionado a los indios de su raza, ayudando a los extranjeros para que los sometieran. Al paso del tiempo la leyenda continuó. Aproximadamente a mediados del siglo XVI, se cuenta que los habitantes de la Ciudad de México escuchaban, a medianoche y principalmente durante los días de luna llena, tristes y prolongados gemidos lanzados por una mujer a quien sin duda le afligía una pena muy honda. Las primeras noches en que se oyeron estos lamentos, los que la escuchaban se contentaron con persignarse, pero como los lamentos se prolongaron por mucho tiempo, algunas personas decidieron cerciorarse por sus propios ojos, y a través de las ventanas de sus casas y después atreviéndose a salir a las calles, lograron ver a una mujer vestida de blanco y con un espeso velo que le cubría el rostro, recorrer con pasos lentos muchas calles de la ciudad dormida. Se dice que cada noche recorría distintas áreas, pero nunca le faltaba una, la Plaza Mayor, hoy conocida como el Zócalo de la capital. En este lugar daba el último y angustiado lamento, continuando con pasos lentos hasta que poco a poco se desvanecía como una sombra. El silencio de la noche, el vestido, el pausado andar de aquella mujer y, sobre todo, el penetrante y prolongado gemido, formaba un conjunto de elementos que aterrorizaban a cuantos la veían y escuchaban. Así, ignorando quién era, de dónde venía y a dónde iba, se le llamó La Llorona. Tal es la leyenda popular que durante más de 3 siglos quedó grabada en la memoria de los habitantes de la Ciudad de México. Esta leyenda se extendió a otros lugares del país, manifestándose de diversas maneras. En algunos pueblos se decía que La Llorona era una joven enamorada que había muerto en vísperas de la boda y traía al novio la corona de rosas blancas que nunca utilizó. En otras partes, se creía que era una madre que venía a llorarle a sus hijos huérfanos. Poco a poco y a través del tiempo la vieja leyenda de La Llorona ha ido borrándose del recuerdo popular, quedando solo constancia de ella en la mitología azteca, en las páginas de las crónicas de la Ciudad de México, en los pueblos lejanos o en las mentes de las abuelitas que, recordándola, aún intentan asustar a sus nietos con las clásicas consignas: si no te portas bien o si sigues llorando, vendrá la Llorona por ti. Sin embargo, con el paso de los siglos es muy probable que la enigmática Llorona sea olvidada, ya que los niños de hoy ya no se espantan con las misteriosas leyendas que tan populares fueron en el pasado de nuestro país. La Llorona, los 4 sacerdotes aguardaban expectantes. Sus ojillos vivaces iban del cielo estrellado en donde señoreaba la gran luna blanca, al espejo argentino del lago de Texcoco, en donde las bandadas de patos silenciosos bajaban en busca de los gordos ajolotes. Después confrontaban el movimiento de las constelaciones estelares para determinar la hora, con sus profundos conocimientos de la astronomía. De pronto estalló el grito. Era un alarido lastimoso, hiriente, sobrecogedor. Un sonido agudo como escapado de la garganta de una mujer en agonía.
El grito se fue extendiendo sobre el agua, rebotando contra los montes y enroscándose en las alfardas y en los taludes de los templos, rebotó en el gran teocalli dedicado al dios Huitzilopochtli, que comenzara a construir Tizoc en 1481 para terminarlo a Huizotli en 1502. Si las crónicas antiguas han sido bien interpretadas y pareció quedar flotando en el maravilloso palacio de entonces emperador Moctezuma Xocoyotzin. «Escihuacóatl», exclamó el más viejo de los 4 sacerdotes que aguardaban el portento. «La diosa ha salido de las aguas y bajado de la montaña para prevenirnos nuevamente, agregó el otro interrogador de las estrellas y la noche. Subieron al lugar más alto del templo y pudieron ver hacia el oriente una figura blanca, con el pelo peinado de tal modo que parecía llevar en la frente 2 pequeños cornezuelos, arrastrando o flotando una cauda de tela tan vaporosa que jugueteaba con el fresco de la noche plenilunar. Cuando se hubo opacado el grito y sus ecos se perdieron a lo lejos, por el rumbo del señorío de Texcoco todo quedó en silencio, sombras ominosas huyeron hacia las aguas hasta que el pavor fue roto por algo que los sacerdotes primero y después Fray Bernardino de Sahagún interpretaron de este modo: «Hijos míos, amados hijos de la náhuatl, vuestra destrucción está próxima». Venía otra sarta de lamentos igualmente dolorosos y conmovedores, para decir, cuando ya se alejaba hacia la colina que cubría las faldas de los montes: «¿A dónde iréis? ¿A dónde os podré llevar para que escapéis a tan funesto destino? Hijos míos, estáis a punto de perderos». Al oír estas palabras que más tarde comprobaron los augures, los 4 sacerdotes estuvieron de acuerdo en que aquella fantasmal aparición que llenaba de terror a las gentes de la gran Tenochtitlán, era la misma diosa Cihuacóatl, la deidad protectora de la raza, aquella buena madre que había heredado a los dioses para finalmente depositar su poder y sabiduría en Tilpotoncatzin, en ese tiempo poseedor de su dignidad sacerdotal. El emperador Moctezuma Xocoyotzin se atuzó el bigote ralo que parecía escurrirle por la comisura de sus labios, se alisó con una mano la barba de pelos escasos y entrecanos y clavó sus ojillos vivaces aunque tímidos en el viejo códice dibujado sobre la atezada superficie de Amatli que se guardaba en los archivos del imperio tal vez desde los tiempos de Tzcoatlcaelel. El emperador Moctezuma, como todos los que no están iniciados en el conocimiento de la hierática escritura, solo miraba con asombro los códices multicolores, hasta que los sacerdotes, después de hacer una reverencia, le interpretaron lo allí escrito. «Señor», le dijeron, «estos viejos anuales nos hablan de que la diosa Cihuacóatl aparecerá según el 6º pronóstico de los agoreros, para anunciarnos la destrucción de vuestro imperio. Dicen aquí los sabios más sabios y más antiguos que nosotros, que hombres extraños vendrán por el oriente y sojuzgarán a tu pueblo y a ti mismo y tú y los tuyos serán de muchos lloros y grandes penas y que tu raza desaparecerá devorada y nuestros dioses humillados por otros dioses más poderosos. Dioses más poderosos que nuestro dios Huitzilopochtli, y que el gran destructor Tezcatlipoca, y que nuestros formidables dioses de la guerra y de la sangre», preguntó Moctezuma bajando la cabeza con temor y humildad. «Así lo dicen los sabios y los sacerdotes más sabios y más viejos que nosotros, señor. Por eso la diosa Cihuacóatl vaga por el Anáhuac lanzando lloros y arrastrando penas, gritando para que oigan quienes sepan oír, las desdichas que han de llegar muy pronto a vuestro imperio». Moctezuma guardó silencio y se quedó pensativo, hundido en su gran trono de alabastro y esmeraldas. Entonces los 4 sacerdotes volvieron a doblar los pasmosos códices y se retiraron también en silencio, para ir a depositar de nuevo en los archivos imperiales, aquello que dejaron escrito los más sabios y más viejos. Por eso desde los tiempos de Chimalpopoca, Itzcoatl, Moctezuma, Ilhuicamina, Axayacatl, Tizoc y Ahuizotl, el fantasmal augur vagaba por entre los lagos y templos de la náhuatl, pregonando lo que iba a ocurrir a la entonces raza poderosa y avasalladora. Al llegar los españoles iniciada la conquista, según cuentan los cronistas de la época, una mujer igualmente vestida de blanco y con las negras crines de su pelo tremolando al viento de la noche, aparecía por el sudoeste de la capital de la Nueva España y tomando rumbo hacia el oriente,
cruzaba calles y plazuelas como al impulso del viento, deteniéndose ante las cruces, templos y cementerios y las imágenes iluminadas por lámparas votivas en pétreas hornacinas, para lanzar ese grito lastimero que hería el alma. ¡Ay, ay, ay, mis hijos! ¡Ay, ay, 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 ay! El lamento se repetía tantas veces como horas tenía la noche la madrugada en que la dama de vestiduras vaporosas, jugueteando al viento, se detenía en la plaza mayor y mirando hacia la catedral musitaba una larga y doliente oración, para volver a levantarse, lanzar de nuevo su lamento y desaparecer sobre el lago, que entonces llegaba hasta las goteras de la ciudad y cerca de la traza. Jamás hubo valiente que osara interrogarla. Todos convinieron en que se trataba de un fantasma errabundo que penaba por un desdichado amor, bifurcando en mil historias los motivos de esta aparición que se trasplantó a la época colonial. Los románticos dijeron que era una pobre mujer engañada, otros que una amante abandonada con hijos, hubo que bordaron la consabida trama de un noble que engaña y que abandona a una hermosa mujer sin linaje. Lo cierto es que desde entonces se le bautizó como La Llorona, debido al desgarrador lamento que lanzaba por las calles de la capital de Nueva España y que por muchos lustros constituyó el más grande temor callejero, pues toda la gente evitaba salir de su casa y menos recorrer las penumbrosas callejas coloniales cuando ya se había dado el toque de queda. Muchos se quedaron locos y jamás olvidaron la horrible visión de La Llorona. Hombres y mujeres se iban de las aguas, y cientos se enfermaron de espanto. Poco a poco y al paso de los años, la leyenda de La Llorona, rebautizada con otros nombres, según la región en donde se aseguraba que era vista, fue tomando otras nacionalidades y su presencia se detectó en el sur de nuestra insólita América, en donde se asegura que todavía aparece fantasmal, enfundada en su traje vaporoso, lanzando al aire su terrorífico alarido, vadeando ríos, cruzando arroyos, subiendo colinas y vagando por cimas y montañas.